Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Cuántos están por primera vez en la tarde ahorita en el intermedio? ¿Todos somos los mismos? ¿Hay dos? Bienvenidos. Pues sean bienvenidos, ¿no? Vamos a ver la clase que nos va a tocar hoy. Es una clase que tiene su lado espiritual, pero también tiene su lado técnico, que es homilética. Esta es la clase que nos va a tocar en este trimestre y el siguiente. Y vamos a empezar con un versículo en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 al 10. Eclesiastés 12, versículo 9 al 10, por favor. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Ahora vamos a ir a otro texto de Eclesiastés, verso 12, versículo 13, por favor. Este es un trimestre muy corto, así que vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos de esta materia, ¿no? Porque se atraviesa Semana Santa. Siempre los lunes son más castigados por los días festivos, ¿no? Eclesiastés 12, verso 13. ¿Lo tienen? Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muy bien. En estos dos pasajes que acabamos de leer se nos está mostrando un ejemplo claro de lo que va a ser nuestro estudio de homilética. La importancia también y la importancia del estudio de esta clase, de esta materia. Quizás aquí el escritor, él desea que tanto el lector, es decir, nosotros, comprendamos cuál es la tarea que tiene un predicador como un maestro de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con la tarea de todo predicador, basado en los textos que leímos. Lógico, ¿no? Leímos Eclesiastés 12, 9 al 10 y leímos Eclesiastés 12, 13. De ahí vamos a sacar esta tarea que tiene todo predicador. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, pero bueno, yo no soy un predicador, ni es mi intención ser un predicador. ¿Por qué esta clase? Bueno, sabemos que llegar a predicar o ser un maestro, pues primero viene el llamado de Dios y el don de Dios. Pero todos, de alguna manera, hacemos uso de la predicación, sea en lo personal, sea con un familiar. Entonces, va a ser interesante que tú comprendas esta materia. ¿Amén? Están muy callados ahora. Está bien. Número 1. Tarea de todo predicador. De acuerdo a los textos que leímos al primero, una de las tareas de todo predicador es la necesidad de prepararse para adquirir sabiduría. Prepararse para adquirir sabiduría. Dice ahí, leímos, se lo recuerdo nada más: y cuanto más sabio fue el predicador, cuanto más sabio fue, tanto más enseñó sabiduría. ¿A quién? Al pueblo. Por eso es importante. Todo predicador no debe de ser negligente en no prepararse, ¿verdad? Hay muchos predicadores, por no decir los nombres de un pastor o de un líder, cualquiera que hace uso de predicación. Hay predicadores que no se preparan, hay predicadores que no estudian, que no escudriñan la Escritura, que no van y buscan a Dios. Pues, ¿qué se puede esperar, no? Entonces es importante prepararse, es importante buscar la sabiduría de Dios. Es de donde se obtiene esa sabiduría que el predicador debe de adquirir, para luego esa sabiduría compartirla con el pueblo. Tiene que buscar la sabiduría de Dios si de verdad desea que los que nos escucha, el predicador, nos escuchan, puedan ser enseñados correctamente. Una manera de enseñar correctamente es adquiriendo sabiduría. La palabra sabio aquí en el texto que leímos de Eclesiastés 12, ¿verdad? La palabra sabio significa en el texto hebreo
significa ser inteligente, diestro. Así como un buen, no sé, a lo mejor un buen carnicero que cuando tú vas a la carnicería y le pides un corte y se lo pides de tal manera y lo corta así tan diestro en el corte que ni te lo da menos ni te lo da de más, sino tal como se lo pediste. En este caso es el trazo de la escritura, ¿no? Inteligente, diestro, excelente, hábil, todo eso significa sabio, prudente. Y esta es la tarea de todo predicador. Esta es la tarea de cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida que predicamos a otro. Tenemos que ser, entonces, ¿qué tenemos que ser? Adquirir sabiduría. Sabios, ¿no? La segunda tarea de todo predicador, la segunda, es la importancia de enseñar. Si ya adquirí sabiduría, ahora la importancia de enseñar sabiduría al pueblo, a las personas. Pregunto, ¿ustedes creen que hay una gran necesidad de sabiduría en la gente? ¿Sí o no? Sí, sí la hay. La hay en nosotros. ¿Cómo no la va a haber en la gente, no? ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan sabiduría? Yo la necesito, ¿verdad? Tengo un hijo casado, tengo un nieto, tengo una nuera, tengo 2 hijos que no se han casado, que por más que les insisto no quieren. Anímense, les digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupo? Sabiduría. Sabiduría para no presionarlos, porque también, fíjense, uno como papá puede cometer el error de presionar a los hijos y los hijos salirse fuera del tiempo de Dios por la presión de los padres. Entonces, sabiduría, siempre, sabiduría para enseñar al pueblo. El predicador tiene que ser diestro en eso, ¿verdad? Ahora, esta gran necesidad de instruir al pueblo en sabiduría es para que el pueblo aprenda a caminar con Dios. Que el pueblo aprenda, la palabra sabiduría, mis hermanos, significa el conocimiento de Dios puesto en práctica, así en forma sencilla. ¿Conocimiento de Dios qué? Entonces imagínense un predicador que quiere enseñar al pueblo sabiduría, pero él no pone en práctica el conocimiento de Dios, pues no funciona. Tiene él por eso que aprender sabiduría, poner el conocimiento de Dios que está adquiriendo en práctica, pero luego enseñarlo al pueblo de Dios, ¿verdad? La sabiduría humana lleva a otros valores que son limitados y transitorios, y hay quienes usan mucho la sabiduría humana. Predicar, nosotros no podemos predicar sino solo la palabra de Dios, que esa es la sabiduría de Dios. Amén. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Yo me vine bien enchamarrado pensando que afuera está haciendo frío, ¿verdad? Pero llega uno aquí y ya estoy sintiendo el calor del Señor. Santiago 3:13, ¿lo tienen? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, vea cómo se da una respuesta a esa pregunta, muestre por la buena conducta sus obras y luego en sabia mansedumbre. Este es un punto interesante que nosotros tenemos que considerar, que como predicadores, cuando estamos adquiriendo sabiduría, debemos de entender, la sabiduría no es presumir conocimiento. La sabiduría es mostrar con tu buena conducta las obras que tú haces, esa sabiduría, pero también con otra característica que dice sabia mansedumbre. Es decir, que lo vas a hacer de una manera en paz. No buscando contienda, no buscando pleito, ¿verdad? Es decir, un buen predicador nunca pelea con otro, nunca discute con otro. Siempre su papel va a ser enseñar, y principalmente la enseñanza va ligada con su conducta, su buena conducta, dice aquí. Pero si tienes, fíjense, nos va a mostrar de la sabiduría humana. Pero si tú tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Fíjense, ¿cómo se considera la sabiduría de este mundo? Terrenal, animal y diabólica.
Y claro, cada una de estas cosas tiene su significado. Yo no me voy a dedicar a explicarles cada detalle porque si no, pues nunca vamos a terminar esta clase de homilética. Pero ustedes esa tarea, ¿verdad? Para conocer más de esto. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero esa es la sabiduría considerada la sabiduría humana. Pero la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, es primeramente, vea la diferencia, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, les pregunto, en ese texto de lo que nos está mostrando la sabiduría de Dios, la de lo alto, ¿nos está hablando de pura conducta, una buena conducta, sí o no? Entonces el buen predicador, eso es lo que se debe de dar a la tarea, enseñar esta sabiduría con su buena conducta. Es por eso la importancia entonces de enseñar sabiduría a la iglesia, para que conozcan todo el conocimiento de Dios, lo pongan en práctica, conozcan a Cristo. Y la idea es que aprendamos a vivir mejor todos. Esa es la idea. No quedarnos igual como llegamos a la iglesia. Desde el primer día hasta el día que el Señor te lleve a su presencia, se pueda decir, mira Carmelita, qué hermana, cómo fue, cómo Dios hizo la obra en su vida. ¿Por qué? Porque oía la predicación, iba y predicaba y la ponía en práctica en su vida, ¿no? Otra tercera tarea de todo predicador. 3. La tercera tarea de todo predicador es la importancia de hacer escuchar. Todo esto que te estoy hablando está en el texto primero que leímos, de Eclesiastés. La importancia de hacer escuchar, hacer escudriñar a las personas las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que el predicador entonces tiene como tarea hacer que la gente escuche lo que él está anunciándoles, enseñándoles, instruyéndoles, pero para provocar. Tiene que tener esta intención, provocar que el que escucha esté interesado por la palabra de Dios y diga, voy a escudriñar la palabra de Dios. Voy a investigar, ¿verdad? No solamente lo que me enseñaron, sino lo que oí. Yo voy a ir y voy a ver esta palabra en el griego, en el hebreo, qué significa, y le sacas más provecho a lo que tú estás escuchando. Ahora, en otras palabras, podríamos decir que el predicador debe captar la atención de la gente para instruirla, para crear hambre o producir hambre en ella y el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si todos los maestros que damos clases, todos los 4 que damos clases por la tarde, que son 2 en lunes, 2 en martes, si nosotros no hacemos bien nuestro papel, no vamos a producir eso en ustedes. Pero sé que si hacemos bien nuestro papel, ustedes van a tener hambre por la palabra de Dios. Cada día más y cada día yo quiero ser mejor, yo quiero hacer. ¿Y qué vas a hacer con eso? Vas a predicar lo mismo a otro. ¿Sale? Producir hambre. Un lema que nosotros tuvimos cuando a mí me delegaron el instituto, yo estoy aquí desde el 2017, encargado como director del Instituto Bíblico. Yo les dije a todos los servidores desde entonces, algunos que ya no están, todos los que están hoy y los nuevos que están sirviendo, yo siempre les dije, mi deseo es producir hambre por la palabra de Dios. Y vamos a buscar todas las maneras para que el que se acerque, en lugar de estorbarlo, para que estudie la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios va a hacer la obra en su vida, de tal manera que eso va a crear hambre por buscar más de Dios. Y bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios porque no tienen idea, no solo ustedes presencialmente, sino cuánta gente escucha cada una de las clases en los diferentes países de este mundo, la palabra de Dios. Y creemos que estamos logrando el propósito, pero ustedes me van a ayudar a que se logre más, ¿no creen? ¿Cómo? Siendo buenos predicadores.
haciendo su tarea, ¿no? Ok, vamos a otra tarea más, la cuarta tarea. La cuarta tarea es la importancia de explicar. Fíjense, la primera fue enseñar y que la gente vaya y escudriñe la palabra de Dios. Tiene hambre, va a buscar de eso, pero ahora viene otro punto que es una tarea del predicador, la importancia de explicar, de interpretar correctamente para enseñar la verdad. Esto es importantísimo, porque hay muchos predicadores hoy en día por internet o en muchas y diferentes iglesias. Hay muchos predicadores, pero que no explican correctamente, no interpretan correctamente la palabra de Dios y por lo tanto no enseñan la verdad como se debe de enseñar. Aquí es donde debe de entrar un celo en el predicador de hacer su mejor papel dentro de lo que a él le corresponde. Todos sabemos que tenemos la dirección del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, pero también tenemos que hacer nuestro papel de ir y a ver, y por qué dijo esto, y de qué manera lo dijo, y en qué contexto lo dijo, por qué sucedía esto en este tiempo. Y entonces ahí es, mire, para todo esto, hablando de explicar, de interpretar correctamente para enseñar la verdad, yo no sé si ustedes ya, a ver, ¿cuántos de ustedes ya oyeron la clase de hermenéutica? Ya les tocó a algunos, ¿no? Otros todavía no, quizás les toque. Pero ahí esa es otra de las materias que es importante, porque esa nos va a ayudar precisamente para lograr este gran papel que tiene el predicador. Todo predicador tiene la gran responsabilidad de explicar bien las Escrituras. ¿Explicar qué? Bien. De interpretarlas correctamente de manera que sean entendibles y aplicables a los oyentes. Y tener cuidado, muchas veces tener cuidado, porque en la Escritura siempre hay extremos, ¿no? Y podemos irnos a los extremos, uno u otro, ¿verdad? Y hay quienes se basan, y digo, voy a hablar de una polémica que es muy común. No es que la salvación se pierde, no es que la salvación no se pierde. Y ahí está, en verdad, uno y otro, y uno agarra textos bíblicos para respaldar que sí se pierde, y el otro agarra textos bíblicos para respaldar que no se pierde, y ahí se la pasan, ¿verdad? Cuando la Biblia no se centra en eso. Si tú dices que se pierde, bueno, pues cuida de no caer en el error, que es un extremo, de que por las obras vas a creer que se logra la salvación. ¿Estamos? Y el otro que dice, es que no se pierde, pues cuida que al predicar no le enseñes a la gente que hagas lo que hagas, te vas a ir al cielo. Porque estás en un error. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues creer que el Señor Jesucristo nos salvó por fe, ¿sí o no? Entonces, yo sé que puedo tener seguridad de salvación, pero también sé que el Señor me dio muchas advertencias, donde esas advertencias me está diciendo que yo pudiera llegar a perder mi salvación. Pero no me voy a centrar en predicar eso, me voy a centrar en predicar el equilibrio de lo que el Señor enseña en la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante explicar bien la Escritura, no irnos a los extremos, porque los extremos nunca nos van a llevar a la verdad. Amén. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O quiere más explicación de eso? Véngase a la materia de hermenéutica. Se lo explicamos. Todo predicador, mis hermanos, entonces tiene que interpretar correctamente de manera que sean entendibles, aplicables. Todo predicador debe ser, fíjense, esta es la función del predicador, ser un puente de conexión entre lo que Dios dijo en su Escritura y lo que está escuchando el oyente. Es que es responsabilidad, ¿no? Nosotros somos ese puente de conexión, lo que Dios dijo, llevarlo para que lo reciba el oyente, tal como Dios lo dijo. ¿Me explico? No como yo creo, no como yo pienso. Vamos a ver cómo Jesús explicó las Escrituras y por eso es importante que nosotros lo hagamos. Vamos a ver un texto, Lucas 24, versículo 13 al 32. Esto es predicar,
sin pararse en un púlpito, pero esto que Jesús nos enseña aquí, eso es predicar. Lucas 24, verso 13. 13 en adelante. Jesús murió, resucitó, ya ha aparecido varias veces como resucitado, y esta es una escena de esas. Y he aquí, dice, 2 de los discípulos de Jesús iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó a ellos? Jesús. Jesús resucitado. ¿Estamos? Y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, aunque Jesús se pegó con ellos, ellos no lo reconocían. Verso 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de venir a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fíjense, las mujeres les anunciaron que Cristo había resucitado. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron ahí como las mujeres habían dicho, pero Él no lo vieron. Y entonces Él les dijo, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y escucha el verso 27, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y comenzando, ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Yo no sé cuánto tardó Jesús en esto, porque cuando dice comenzando desde Moisés y luego por todos los profetas, está haciendo una alusión. Moisés se refiere a los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego le siguió con todos los profetas. Yo creo que hizo un resumen, así un recorrido hablándoles de Cristo desde Génesis, y se los llevó y les explicó. Ahí dice bien claro, y siguiendo por los profetas les declaraba. Note esta palabra, ¿qué hacía Jesús? Esta palabra es clave, porque esta palabra en el griego es una palabra en el griego que significa explicar, interpretar, aclarar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al predicarles a estos hombres por toda la escritura del Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que hizo? Les explicó, les interpretó, les aclaró en todas las escrituras lo que de Él decían. Y es lo que decíamos nosotros también, que el predicador, la importancia de explicar e interpretar correctamente para enseñar ¿qué? La verdad. Esto es lo que hizo Jesús, les enseñó la verdad, que hablaban de Él, todo lo que las escrituras hablaban de Él. Así que esta es la tarea del predicador. Estas son las 4 tareas, hay muchas más que usted puede aprender, pero no, con estas que tenemos creo que van a ser suficientes para comprender la tarea que tiene un predicador, su labor, su trabajo de predicar. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es la homilética?
Esta palabra tú no la vas a encontrar en la Biblia, la palabra homilética. La palabra homilética es el arte y la ciencia que nos ayuda para preparar un mensaje y predicarlo. Voy a repetirlo. Es el arte y la ciencia que nos ayuda para preparar un mensaje y predicarlo. Eso es homilética. En la Biblia sí encontramos la palabra predicar, mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Marcos 16:16 vemos que Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. Predicad que el evangelio a toda. Ahora, ahorita vamos a ver la diferencia entre homilética y predicación, ¿no? Entonces dijimos, homilética es el arte y la ciencia que nos ayuda para preparar un mensaje y predicarlo. Ahora, en este punto debemos entender que no todos tenemos el llamado y el don para exponer las escrituras en un púlpito o en una clase. No todos tenemos ese don, esa capacidad. Pero sí predicamos todos de alguna manera, como Jesús lo estaba haciendo con estos dos hombres. Lo hacemos con los vecinos, lo hacemos con el compañero en el trabajo, lo hacemos en alguna reunión familiar, etcétera, ¿no? Sí lo llegamos a hacer, y es bueno tener este conocimiento que es importante, ¿sí? Ya vimos lo que es entonces homilética. ¿Está claro lo que es homilética? Es el arte y la ciencia que nos ayuda para preparar un mensaje y luego predicarlo. Ahora, ¿qué es la predicación? La predicación es la acción de anunciar y proclamar el evangelio, la palabra de Dios. La predicación es la acción de anunciar y proclamar el evangelio, la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien, tanto la homilética como la predicación van íntimamente juntas. Repito, la homilética como la predicación van íntimamente juntas, pues ambas, las dos, representan uno la teoría y el otro la práctica. ¿Qué representa la teoría? Homilética. ¿Y cuál representa la práctica? La predicación. Cuando nosotros vamos a transmitir un mensaje, no lo podemos hacer de una manera desordenada. Por eso es importante, aun cuando le prediques a una persona, le prediques a quien sea, es importante que tú le prediques en una manera como ordenada. ¿En una manera como? Ordenada, no desordenada. No hablar por hablar. Es que mira, la Biblia dice, ayúdate que Dios te va a ayudar. ¿Dónde dice eso? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? No. Tenemos que llevar un orden, la predicación lleva un orden. Por eso es precisamente la ayuda de la homilética, porque la homilética precisamente nos ayuda a tener orden y dirección en lo que predicamos. Eso es la función de la homilética. La homilética nos va a ayudar a darnos orden y dirección en lo que predicamos. Claro, miren, cuando uno estudia homilética, digo, cada maestro tiene también su manera de enseñarla, ¿no? Hay maestros que, por ejemplo, cuando tú aprendes homilética, yo digo que tiene su parte técnica, y luego pues enseñan a la gente como 20 maneras de predicar, y a veces se complica mucho porque se vuelve complicado. En este caso nosotros vamos a aprender 3 formas, las más comunes que se usan en la predicación. Y es seguro cuando tú las aprendas, a lo mejor vas a oír al pastor Chuy y vas a decir, ese es un mensaje de esta manera. O vas a oír a cualquiera de nosotros, ese es un mensaje de esta manera. No te voy a decir porque no me quiero adelantar. Díganos. Tranquilos. Vamos paso a paso, ¿no? ¿Está bien? Bien. Ok. Entonces ya sabemos la diferencia entre homilética y predicación. Van juntas, pero no son lo mismo, ¿verdad que no? Una es la teoría y la otra es la práctica. Ambas se necesitan. Una porque ocupamos tener orden y la otra pues tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo de
de la teoría, ¿no? Ok. Ahora vamos a aprender también, porque esto es bien importante, puntos importantes de la predicación. Algunos puntos importantes de la predicación. La predicación, en primer lugar, es el principal medio de difusión del evangelio. Por eso es importante que lo hagamos bien, con orden. La predicación es el principal medio de difusión del evangelio. La imprenta, ciertamente desde que se inventó, ha contribuido muchísimo en la producción de traducciones de la Biblia para la difusión del evangelio. Pero jamás la imprenta, el tener, por ejemplo, tantas Biblias, diferentes versiones, nos ayudan a explicarnos mejor las cosas, pero jamás podrá ocupar el lugar de la predicación viva de la palabra de Dios, que ese es el trabajo de todo predicador. Jamás podrá ocupar el lugar de la predicación viva de la palabra de Dios, jamás. Marcos 16, verso 15. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, este es el llamado de Dios, ¿no? No, id por todo el mundo y regalen Biblias. Sí, hay que regalar Biblias, eso es bueno hacerlo, pero hay que predicar lo que está en la Biblia, ¿sí? Yo he conocido testimonios, porque Dios es un Dios soberano, que Él usa lo que Él quiere, de la manera en que Él quiere, lo usa para hacer su obra, ¿no? Pero una vez supe de un hombre, ¿cuántos saben de esas Biblias que ponen los gedeones en los hoteles y todo eso, ¿verdad? Pues una biblita chiquita. Un día un hombre con tantos problemas va caminando por la carretera y encuentra un Nuevo Testamento de esos de los gedeones, lo agarra, lo comienza a leer y de una manera milagrosa, misericordiosa, Dios le habla a través de la lectura y lo toca. Yo he oído testimonios de esos, pero eso no es el común denominador. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes muchas veces han traído una persona a la iglesia? A ver, levanten la mano todos los que han traído una persona a la iglesia. Mi pregunta es, antes de traerla, ¿le predicaste? La verdad, honestamente. O ven a la iglesia, mira, no, ahí Dios te va a hablar, porque hay que predicarles. A veces vienen y ni siquiera les decimos nada y hasta se asustan. Hay que hablarles, hay que predicarles la palabra de Dios. Sí, invítalos, pero predícales el evangelio. Amén. Es bien importante eso. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 16. Pablo dice la razón del por qué debemos predicar, porque dijimos aquí es el medio de difusión del evangelio. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1, verso 15 y 16. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Ese es el punto principal que tú y yo tenemos que tener como predicadores. No avergonzarnos del evangelio nunca y en ningún lugar. Que no te dé vergüenza cuando estás con alguien, tu familia, y vas a orar por los alimentos, y estás en un restaurante, vas a comer, vas a degustar algo, y que no te dé vergüenza orar y darle gracias a Dios por lo que estás haciendo, ¿verdad? Y a lo mejor llega el mesero y dile, ¿nos permites? Y terminan su oración. Y predicarle si hay la oportunidad. Siempre va a haber gente que va a estar interesada en algo. Amén. Yo como el otro día le iba a predicar a un policía, pero me asustó. Yo nomás lo veía que se me quedaba viendo. Fui a una tienda con mi familia a comprar una prenda y ahí va el policía y yo dije, ¿por qué se me queda viendo? Dije, pues si no me he robado nada, ni me he puesto ni una chamarra ni nada. Y entonces llega así como de aquí a donde está la bocina y viéndome, yo dije, pues qué onda, ¿no? Y entonces me dice, Sergio Dueñas, pero así bien serio. Yo dije, sí. Y cuando dije sí, le hace, pastor, hubieras comenzado por eso. Ya no hallaba si predicarle, ¿verdad? O qué decir. Pero a veces así lo sorprende. Uno no conoce a todos en la iglesia, pero es difícil conocerlos a todos.
pero a uno lo identifican más fácil, ¿no? Y él, fíjese, viene a la iglesia no muy continuamente porque por su trabajo, algunas veces viene, pero la mayoría todo por internet. Entonces le dije, oye, pero no andes asustando a la gente así, porque ¿qué tal si me da un infarto? ¿Cómo te vas a sentir, Pero bueno, en fin, la predicación es especialidad del cristianismo, mis hermanos. Ninguna religión lo ha hecho como el cristianismo lo hace. El judaísmo tuvo algo semejante en su tiempo, pero el judaísmo no ha dejado de ser una religión. Segundo punto de la importancia de esta predicación. La predicación no solo tiene por objetivo convencer la mente, sino avivar el corazón, mover los sentimientos y dar un impulso poderoso a la voluntad del hombre a través de la palabra, porque eso es lo que hace la palabra en la gente, y la palabra la lleve realmente a volverse a Dios. Veamos esto como por ejemplo en Hechos 2:37, la primer predicación que se aventó Pedro después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Hechos 2, se aventó una predicación. Oiga, pastor, ¿y estudió homilética él? Bueno, pues el Señor los preparó de una manera que ellos no ocuparon de esto, ¿no? Hoy en día nosotros necesitamos de esta herramienta para poderlo hacer mejor en el caso nuestro, ¿no? Ellos eran guiados y inspirados directamente por el Espíritu Santo. Hoy en día hay quienes dicen, no, a mí me guía el Espíritu Santo, va y se para y habla de 20,000 temas en la predicación. No. Tienes que tener un objetivo, tienes que tener bien claro una meta y si vas a hablar de un punto en específico, pues que quede claro tu punto, ¿no? Y a veces pudiéramos tratar un tema y hablar, por ejemplo, yo voy a hablarles del amor de Dios y luego por allá me metí en el infierno y luego hablé de la misericordia, hablé de la fidelidad por eso tenemos que ser claros. El mensaje tiene que ser claro, como Pedro lo hizo aquí. Dice que al oír esto, todos al oír, porque les habló muy claro lo que ellos estaban dudando, porque los habían visto que habían sido llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas, y muchos decían, estos están borrachos, estos tomaron vino, y entonces Pedro se para y habla la palabra del Señor. Y cuando terminaron de escucharlo, dice, se compungieron de corazón. Mire lo que pasó por la predicación. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vean cómo en este mensaje Pedro convenció la mente de los oyentes, movió sus sentimientos, impulsó a su voluntad para que tomaran una decisión. ¿Por quién? Por el Señor. Entonces, todo mensaje tiene que provocar eso en la gente. Yo me acuerdo cuando recién me predicaron la palabra de Dios. Yo comentaba el sábado que me tocó predicar hablando de la denuncia del pecado. Y yo les decía que a nadie nos gusta que nos denuncien del pecado, y yo llegaba a una esquina y llegaba tomado, esperando que viniera la novia, ¿no? Y llegaba un joven y me hablaba del Señor, y pues me hablaba duro, ¿no? Como diciéndome que eso no es agradable a los ojos de Dios, y lo que yo estaba viviendo tomado, ¿no? Y así fue por 3 veces. Hasta que en la tercera ocasión lo que hizo este chavo me llevó a una convicción de decir, bueno, ¿por qué insiste tanto si lo he golpeado 2 veces y todavía viene y me busca y me sigue hablando? Entonces provocó en mí un deseo de saber de qué se trataba lo que él me estaba hablando, hasta que llegué a conocer al Señor. Claro, cada quien conoce al Señor en diferentes maneras, ¿no? Yo me acuerdo el papá de él, fíjense, el papá de él
porque me acuerdo muy bien, era un borrachito, de esos borrachitos, que se quedaban tirados en el mercado, su papá. Y entonces, digo, ¿y por qué me vienes a hablar a mí y a tu papá? No, sí le predicaba, pero papá no quería, hasta que un día el papá aceptó ir a la reunión, cuando comenzaba Casa de Oración en la casa de la mamá de Chuy García. Y yo me acuerdo que Chuy estaba predicando un mensaje, un sermón, y él dijo, y todos los borrachos se van a ir al infierno, y apuntó así sin querer, y él iba entrando. Y haz de cuentas, no lo hizo con intención, Chuy, lo apuntó así, y que cae de rodillas llorando el papá de él. No, perdón, yo ya quiero entrar. Y a partir de ahí, él entregó su vida al Señor. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Pero así es. O sea, la palabra de Dios mueve. Y Dios, claro, Él es soberano y Él usa todos los medios para que se logre esa convicción en el corazón y la voluntad del hombre pueda tomar una decisión por Jesús. Otra cosa importante en la predicación, y la última para que no tomemos más tiempo, la predicación tiene también como objetivo aclarar, como dijimos hace un momento, dudas. A veces hay muchos de nosotros cuando venimos al Evangelio y tenemos poco tiempo en el Evangelio, tenemos muchas dudas, ¿sí o no? Y entonces cuando uno oye la predicación, muchas veces en las predicaciones se te disipan dudas. Oye, yo tenía esta duda y ahora habló el predicador o el pastor o quien le tocó, o alguien que te toca compartir con él y él te está explicando. Y se disipan las dudas, ¿verdad? Se explican textos no entendidos y muestra la verdad para ser obedecida. A todos nos pasa. Yo, pues es igual que tú, cuando yo comenzaba, ahí estaba sentado en las clases, ¿no? Haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Yo platico, por ejemplo, que cuando yo conocí al Señor de joven, yo tenía 18 años, 19 años, y yo quería servir a Dios, y había un hambre en todos estos jóvenes que nos reuníamos al principio en Casa de Oración por servirle a Dios. Y nos juntamos como 7, 8 de estos jóvenes y dijimos, no, pues vamos a de tiempo completo, todo, vamos a dejar todo, así como dejaron los apóstoles, ¿verdad? Que dejándolo todo, le siguieron al Señor. Y así que yo dejé mi casa, les dije a mis papás, bye bye, ahí nos vemos, dejé mi escuela, dejé mi trabajo, y ahí voy a encerrarme a la casa de Doña Engracia, con esos otros 7, 8 jóvenes. No estaba bien, porque no era así. Teníamos que ser enseñados. ¿Y qué se usó para enseñar y disipar dudas y cosas que no entendíamos bien de la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, eso que dice, y dejándolo todo le siguieron al Señor, tiene su contexto del por qué así fue. Pero no quiere decir que todos nosotros tenemos que hacer eso. Como lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, dejar mi casa, dejar mi escuela, dejar todo. Dios no me estaba diciendo que eso hiciera. Yo estaba tomando esta decisión. Y entonces yo recuerdo un día la pastora Vicky dando una clase aquí de los 10 mandamientos y habla del 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando empieza a hablar, no me estaban cayendo unas pedradonas, me estaba aclarando un montón de dudas. No, Dios me estaba hablando. Dios me estaba, a través de la enseñanza, Dios me estaba quitando mis dudas y me estaba explicando algo que yo no entendía bien. Y entonces el Señor, a través de la enseñanza, me empezó a decir, tienes que regresar a tu casa. Tienes que dar testimonio a tus papás, a tus hermanos. Tienes que regresar a tu escuela y terminar tu profesión. Tienes que ir a tu trabajo, porque en ese tiempo, pues los papás, como el caso el mío, no podía pues pagar escuela, entonces yo tenía que trabajar para sostener mi escuela, era trabajar, estudiar y venir a la iglesia. Y se puede, porque yo lo hice, sí se puede, y muchos lo hicimos. En mi caso, Dios me explicó a través de la predicación, me quitó dudas, cosas que no entendía bien, me mostró la verdad para que ésta fuera obedecida. Y me convino, mis hermanos, porque haber hecho lo que Dios me estaba mostrando, trajo esa salvación a mi casa. Así que vamos a hacerlo. Amén. Aquí nos vamos a quedar, mis queridos hermanos. Saludos. Échenle ganas.